Bien, decía que quería agradecer primero a todos la asistencia y también al Instituto Tecnológico Agrario por habernos invitado a participar en estas jornadas. Se nos ha invitado sobre todo para dar una visión introductoria a lo que es la tecnología del agua electrolizada. Y bueno, nosotros hemos hecho una introducción a la misma, hablando también un poco de los aspectos más enfocados a la sostenibilidad y en concreto pues a la industria agroalimentaria y más concretamente incluso a lo que es la aplicación a una granja, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir un momento la pantalla, la presentación, para que la podáis ver. Bien. Por introducir un poco rápidamente quiénes somos, nosotros Aguaviva Ecotecnologías, nosotros nacimos hace unos 20 años más o menos, gracias a las investigaciones de Marion, que está aquí conmigo. Es una investigadora alemana, Marion Kuprat, que empezó a investigar sobre los efectos de la salud, del agua en la salud, y llegó a la conclusión de que el agua era lo más importante. Siguiendo investigaciones de Victor Schauberger de hace unos 100 años, investigaciones que se fijan en cómo funciona la naturaleza para imitarla y desarrollar tecnologías que, imitando la naturaleza, tengan la mayor eficacia en cuanto a conseguir un agua de la mejor calidad. Entonces, así es como nació Aguaviva, inicialmente con lo que es la vitalización del agua, que es devolverle al agua su estructura original, devolver al agua su vitalidad y sus capacidades para favorecer la vida. Y a partir de ahí se desarrolló hacia lo que era la filtración y más tarde la desinfección, que es lo que nos ocupa hoy. Así es como Marion llegó al agua electrolizada y a partir de aquí fue que nosotros empezamos a desarrollar bueno, pues este área, digamos, de la mano de la empresa Envirolight Industries, que es una de las primeras empresas que primero en la antigua Unión Soviética y luego desde Estonia pues ha desarrollado esta tecnología convirtiéndose en la líder, ¿no? Esto es un poco nuestros orígenes. La charla la voy a dividir en tres partes. Principalmente una es sobre qué es el agua electrolizada, qué es el ácido hipocloroso que se origina al hacer esta electrólisis en el agua con sal. Hablaré un poco de las aplicaciones en una granja, cómo es una solución integral que tiene múltiples aplicaciones. Hablaremos de la sostenibilidad también que esto supone. Y finalmente, pues, introduciré un poco lo que es la tecnología de estos equipos que generan agua electrolizada, la tecnología Envirolight, y hablaré un poco incluso de lo que es la legislación, por si hay dudas al respecto, ¿no? Como no sé el nivel de conocimiento que tenéis sobre el agua electrolizada, pues he intentado hacer una introducción que no sea tampoco demasiado extensa ni demasiado en profundidad. Y lo mismo en cuanto a las aplicaciones. Yo me imagino que Begoña más tarde podrá entrar mucho más en detalle y podrá explicar mucho más en detalle en cuanto a las aplicaciones y los resultados, ¿no? ¿Qué es el agua electrolizada? El agua electrolizada básicamente es agua, sal y electricidad, es decir, es agua y sal que pasan por un proceso de electrólisis de forma que los distintos iones de los componentes se disocian formando principalmente en lo que es los equipos Envirolight dos soluciones. Una solución es ácido hipocloroso, que es la que nos ocupa, que es el componente principal del agua electrolizada, y otro es el hidróxido de sodio, que hablaré un poquito más tarde de este tema, ¿no? Entonces, el agua electrolizada, aunque estamos hablando de que es una tecnología innovadora, en realidad tiene muchísimos años.
estamos hablando de 150 o 200 años que se empezó a hacer, se empezó a generar cloro e hidróxido de sodio a través de electrólisis. Y durante las 2 primeras guerras mundiales se estuvo utilizando para desinfectar las heridas de los soldados. Fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial que se empezó a utilizar más e investigar más en Rusia y luego Japón también. Pero es en los años 70, 80 cuando en Rusia empiezan a desarrollarla más, esta tecnología, porque querían encontrar una solución para la estación espacial rusa para poder tener agua desinfectada allí, accesible y obtenerla de forma muy sencilla, ¿no? Con todos los riesgos de seguridad que eso implica, ¿no? Entonces, desde entonces se empezó a desarrollar. Envirolight Industries fue una de las primeras empresas que desarrolló esta tecnología y ha sido y sigue siendo la líder en esta tecnología, que la ha aplicado a múltiples industrias, una de ellas la agroalimentaria también. Este es un poco el origen, ¿no? Porque sepáis que no es una tecnología completamente innovadora. De hecho, en España ya hubo alguna granja a principios de los 90 que trajo una máquina de Estonia, creo que en Asturias, y alguna granja más a mediados de los 90 también está utilizando esta tecnología desde entonces, ¿no? Entonces, no es totalmente innovadora, aunque es verdad que ha ido mejorando y ha ido progresando en los últimos años mucho, pero es una tecnología que ya lleva implantada por lo menos 30 años y sobre todo en el sector agroalimentario. Lo que pasa que por diferentes razones pues no ha acabado todavía de introducirse de forma masiva, ¿no? Por poner un ejemplo de algunos clientes nuestros que llevan 6 años, 7 años utilizando esta tecnología, Friselva, por ejemplo, la empresa Friselva, la empresa La Comarca últimamente, de Murcia, hicimos una instalación el año pasado, El Pozo desde hace 6 años también utiliza esta tecnología, ¿no? Entonces, bueno, es innovadora, pero como digo, ya hay empresas grandes, importantes en el sector que la utilizan desde hace tiempo. Como decía, el agua electrolizada tiene este componente que es el ácido hipocloroso, que es algo que genera en nuestro organismo los glóbulos blancos, en concreto para combatir las bacterias, ¿no? Aquí en estos dibujos podéis ver un poco cómo funciona. El glóbulo blanco genera este ácido hipocloroso que ataca a la bacteria, y después la particularidad del ácido hipocloroso respecto a otros biocidas es que al tener una carga neutra puede penetrar en la pared celular de la bacteria, que tiene una carga negativa, y por tanto no repele al ácido hipocloroso a la molécula, sino que penetra la pared celular de la bacteria y entonces la va destrozando desde dentro, va inactivando el ADN e impide que se reproduzca de nuevo, ¿no? Esto es un poco cómo funciona el ácido hipocloroso y la particularidad que tiene respecto a otros biocidas, que las bacterias desarrollan cierta tolerancia al final porque actúan de alguna forma, de una manera más superficial. En cambio, con el ácido hipocloroso no desarrollan esa tolerancia porque el ácido hipocloroso consigue penetrar dentro. Sí, claro, no deja residuos, evidentemente. Bueno, estos son algunos de los efectos, ¿no?, que produce el agua electrolizada, el ácido hipocloroso, sobre la piel de animales cuando hay enfermedades parasitarias, por ejemplo, o cuando hay alguna úlcera, ¿no? Esto es solo de las aplicaciones, una de las aplicaciones, ¿no?, de las múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en lechones con alguna enfermedad cutánea, pues a la semana de aplicarse mejora ostensiblemente, ¿no? Este es solo uno de los ejemplos porque podáis ver el efecto que tiene. El ácido hipocloroso es el biocida más potente en la eliminación de bacterias y además tiene todas las ventajas
de los demás biocidas sin sus desventajas. Es completamente inocuo y es biodegradable. El ácido hipocloroso tiene un pH neutro. Este agua electrolizada se hace con un pH neutro, que por tanto no es dañina ni para el ser humano, ni para animales, ni para las instalaciones. Se produce in situ a partir de agua, sal y electricidad, como hemos dicho, lo cual supone un ahorro significativo que veremos más tarde en el apartado de sostenibilidad. El coste de producción es de unos 3 euros por cada 1000 litros que se producen, ¿no? Y el coste sería pues, lo que es el gasto en sal, y electricidad y agua principalmente. Como decía, los patógenos no desarrollan resistencia al ácido hipocloroso. El tiempo de contacto que necesitan para destruir estas bacterias o estos virus es menor que con otros biocidas. Y la producción no implica ningún químico peligroso, ningún mantenimiento complejo, lo cual pues, también supone pues, un ahorro en este sentido, en muchos sentidos, y aparte de lo que hablábamos de la seguridad, ¿no? Que también hablaremos un poco más adelante. Hablaba antes de que el agua electrolizada puede suponer una solución integral para lo que es, por ejemplo, en una granja, todo el proceso de desinfección, ¿no? Por supuesto, higiene total para la cría de animales, esterilización de equipo, limpieza de establos, tratamientos de virus y bacterias, tratamiento de infecciones respiratorias, enfermedades en pezuñas, en piel, mejora de la resistencia frente a enfermedades de todo tipo en general, ¿no? Entonces, aparte, también una parte fundamental es lo que es el tratamiento del agua de beber, que es donde empezaría en principio este tratamiento integral, esta desinfección integral para toda la granja. El agua de beber es importantísimo. No solo porque este agua esté desinfectada de bacterias, sino porque todos los conductos por los que pasa este agua estén libres también de biopelícula y por tanto de bacterias que puedan albergarse en la misma, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que sería una instalación pequeñita con un sistema de dosificación para el sistema de distribución de agua de la granja. Un ejemplo de lo que hablaba de la biopelícula, de cómo después de tratar este agua con más o menos una parte por millón de agua electrolizada a 500 ppm, se puede conseguir eliminar la biopelícula en tan solo un mes. En el bebedero, los bebederos que hay abajo, a la izquierda es un bebedero que no recibe agua tratada con agua electrolizada, y a la derecha se ve un bebedero tratado con agua electrolizada, como pues la biopelícula y cómo las bacterias desaparecen. Se puede utilizar para nebulizar establos, desinfectar establos con los animales dentro, sin ningún problema. Para el lavado de pezuñas, para tratar pezuñas, como decía, enfermedades de la piel que pueden producir otras enfermedades. Tratamiento de la diarrea, por ejemplo, para los lechones, con unos pocos días de tratamiento con Anolite puro o primero y luego diluido al 50%, pues se puede conseguir atajar este problema tan importante, ¿no? Tratamiento de útero, por ejemplo, sustituir la penicilina con Anolite, agua electrolizada. La desinfección de todas las instalaciones a una concentración de 120-130 ppm, todas las superficies, todas las instalaciones quedan completamente desinfectadas y evidentemente ahorrándose las consecuencias de utilizar químicos
como vemos aquí, ¿no? que algunos conocerán, las consecuencias de utilizar algunos químicos pues producen esto, y con el agua electrolizada es absolutamente seguro, no irrita, no produce absolutamente ningún efecto adverso en seres humanos o los animales, con lo cual se puede utilizar también menos equipamiento de protección para ello, y esto supone también un ahorro, ¿no? También comentaré esto un poco más adelante. Como hablábamos, porque es una solución sostenible el agua electrolizada, ¿no? Aparte de, evidentemente, por todas las aplicaciones que tiene, en concreto para la granja ya hemos visto muchas aplicaciones. Pongo un ejemplo de un hotel que nos pidió una solución contra la legionela que no podía quitar de ninguna manera, ni con hipoclorito de sodio, y nosotros le propusimos agua electrolizada. Inicialmente la empezó a utilizar para tratar la legionela y en 2 semanas el problema se había acabado, ya no había legionela, pero además después empezó a utilizarlo para clorar la piscina del hotel, para desinfectar todas las habitaciones, los baños, desinfectar el restaurante, desinfectar los alimentos. Además tenía una casa rural con animales, lo utilizó para tratar a los animales, las heridas, para dar de beber a los animales. Al final, una solución que pedía para un solo problema, pues ha acabado siendo solución para múltiples aplicaciones, y además un ahorro al final, ¿no? en muchos aspectos. Respecto al impacto ambiental, como decíamos, es una solución totalmente ecológica, se produce sin químicos de ningún tipo, es agua, sal y electricidad, ¿no? Es biodegradable, no deja absolutamente ningún residuo, con lo cual, una vez que se aplica, no hace falta después hacer un lavado, ¿no? Y esto pues también ahorra procesos. Por supuesto, no es contaminante la producción, se libera hidrógeno, pero en unas cantidades que en absoluto resulta ser contaminante o resulta ser nocivo de ninguna manera, ¿no? En cuanto a los costes de producción, son bastante bajos, pues, puesto que el consumo en sal es mínimo. Estamos hablando de un consumo de alrededor de 3 gramos, entre 1,5 gramos y 3 gramos de sal por litro de agua electrolizada generada. El coste total suele estar alrededor de los 3 euros por cada 1.000 litros de producción. El consumo eléctrico, estamos hablando de entre 750 y 1,5 kilovatios, no más. En cuanto a la seguridad, como decíamos, es inocuo, no daña las superficies, no daña a los animales, no daña a las personas, no deja residuos. Su manipulación, por tanto, es muy sencilla. Su almacenaje igual, no genera gases. Si se almacena entre temperaturas de 4 a 25 grados y en recipientes opacos, puede mantenerse estable incluso hasta 9 meses. En cuanto a la eficiencia y productividad, un importante factor que genera el agua electrolizada es la reducción de la carga bacteriana y de las enfermedades. Esto es fundamental, porque esto significa una reducción en la mortalidad, que puede llegar incluso hasta un 50%. Significa un ahorro enorme en medicamentos. Y significa tener animales más saludables con todo lo que ello conlleva. Los animales que consumen este agua tratada con agua electrolizada asimilan mejor el alimento y los nutrientes, y por tanto esto reduce la cantidad de alimento que tienen que tomar, mejora el crecimiento. Hay un ahorro evidentemente
los costes en alimento y también hay una aceleración en los ciclos de crecimiento. Como decía antes, hay un ahorro en los tiempos y también en el dinero en los procesos de limpieza y desinfección. Al sustituir los productos químicos por este agua electrolizada, se puede llegar hasta un ahorro del 90%. Y también lo que es equipamiento especial que se pueda necesitar para manejar determinados productos químicos. En este caso ya no es necesario este equipamiento, ¿no? Como decía, hay un ahorro bastante significativo en lo que es gastos de producción, en almacenaje, transporte y desecho, ¿no? Ya no hay que transportar y almacenar productos químicos que pueden resultar nocivos, que pueden ser inseguros, ya no implica un desecho que puede tener un impacto ambiental, sino que todo esto pues, se reduce significativamente, ¿no? Al final, la eficiencia operativa al utilizar de forma integral el agua electrolizada en una granja, por ejemplo, puede resultar hasta un 70% de ahorro total. Y el resultado final es una mejora en la calidad del producto final, al mejorar sobre todo la salud de los animales y, por supuesto, al final mayores beneficios al reducir costes y mejorar la calidad del producto final. Y ahora os voy a hablar un poco sobre la tecnología Envirolight. Como comentaba, bueno, nosotros somos los distribuidores oficiales de Envirolight, que es esta empresa que surgió en los años 80, a principios de los años 80 y que es la líder indiscutible en el mercado. Otras empresas se han creado a partir de Envirolight, que han sido personas que inicialmente trabajaban para Envirolight y que han decidido montar su empresa por otro lado y que al final compran la tecnología Envirolight. Envirolight tiene este reactor donde se produce la electrólisis, que está patentado, esta tecnología la tiene patentada, y el resto de empresas que llegan o que pretenden llegar a esta calidad tienen que comprar este reactor a Envirolight, ¿no? Entonces, otras empresas que han intentado desarrollar tecnología similar no llegan a la calidad que llega Envirolight, entre otras cosas también porque Envirolight tiene acceso a metales raros que estas otras empresas no tienen, o por lo menos no tan fácilmente ni a costes tan óptimos para la fabricación de estos generadores, con lo cual al final son productos que no llegan a la calidad y las empresas que llegan a la calidad de Envirolight al final son más caras porque al final tienen que comprar la tecnología Envirolight. Al final el producto es más caro, con lo cual Envirolight no es solo la empresa líder, no es solamente que tenga los mejores productos, sino que además son más económicos que en la competencia, ¿no? Y no requiere mantenimiento, no requiere tanto mantenimiento, efectivamente, me dice Marion, como los productos de otras empresas que sí requieren un mayor mantenimiento. Esto es un esquema de principio estándar, digamos, de una instalación. Vemos cómo se toma el agua de red, que se filtra para proteger al descalcificador, se descalcifica por completo el agua para poder proteger el reactor de la máquina generadora de agua electrolizada. Este reactor suele tener una vida más o menos de entre 5 y 7 años, con un funcionamiento de entre 10 y 20 horas diarias. Y simplemente el mantenimiento que requiere es un autolavado que la máquina misma avisa, ¿no?, de cuándo se tiene que hacer este autolavado. Como decía, el agua pasa por este descalcificador y después se divide en dos direcciones. Una dirección que es donde va el mayor caudal del agua, va a la máquina directamente,
y la otra va a un tanque con sal donde se produce esta salmuera, esta mezcla de agua y sal que absorbe la máquina para producir la electrólisis. Después de producir la electrólisis, la máquina tiene dos salidas. Tiene una salida de lo que es el agua electrolizada, por un lado, este agua con ácido hipocloroso, que las máquinas de Envirolite de forma estándar generan con 500 partes por millón de cloro activo, de ácido hipocloroso, 500 partes por millón de forma estándar, pero esto puede modificarse, ¿no? Y puede llegar hasta las 3.000 partes por millón de cloro activo, ¿no? Tiene una salida de este agua electrolizada y luego tiene otra como un subproducto, que era lo que comentaba antes, de hidróxido de sodio que se produce. De forma estandarizada también las máquinas generan un 0,4% de hidróxido de sodio del total de agua electrolizada que producen, de ácido hipocloroso que producen. Este hidróxido de sodio al 30% se puede utilizar como un jabón, como un desengrasante. Algunas empresas lo mezclan al 50% con los jabones que utilizan, con lo cual esto también pues, puede suponer un ahorro en este sentido. Sí, después de el agua electrolizada, el ácido hipocloroso se deposita en un depósito desde el cual se puede dosificar a donde interese la granja a través de una bomba dosificadora y después normalmente pues suele haber un lector con una sonda de cloro que normalmente es cloro, pero también puede medir el potencial redox, pero normalmente es el cloro. Dependiendo de la lectura del cloro, pues ordena la bomba dosificar más o menos agua electrolizada, ¿no? Este es un poco el esquema de principio típico de una instalación media. Estas son algunas fotos de algunas instalaciones para que veáis un poco lo que suele ser en una granja, el tamaño, lo que ocupa. Suelen ser máquinas que pueden producir normalmente en un rango de entre 300 a 1000 litros hora, dependiendo un poco de las necesidades y del tamaño de la granja, ¿no? Estos son algunos de los generadores, de los distintos tipos de generadores que tiene Envirolite. Como decía, lleva 30 años en el mercado y ha desarrollado diferentes generadores también para diferentes aplicaciones, ¿no? Desde industria hotelera, industria agroalimentaria, industria petrolera. Envirolite ha desarrollado incluso generadores que funcionan con agua de mar, ¿no? Normalmente los que se utilizan para la industria agroalimentaria principalmente son el primero que ves, los ELA, que se llaman, que generan esta agua electrolizada con 500 ppm de cloro activo normalmente, pero que se pueden personalizar en función de las necesidades del cliente hasta llegar a los 3000 ppm, con un pH neutro, ligeramente ácido, entre 6,5 y 7. Todo esto es personalizable, incluso se pueden configurar las máquinas de fábrica para que también el pH pueda modificarse en función de las necesidades, ¿no? Estos son algunos análisis que se han realizado en España, en la Universidad de Santiago de Compostela, en concreto para E. coli, por ejemplo, con Anolite, que Anolite es como se llama el agua electrolizada que generan los equipos Envirolite. Anolite es ácido hipocloroso, es agua electrolizada, para que nos entendamos, ¿no? El Instituto Iproma también hizo también hace bastante tiempo una prueba contra la legionela y después también en una universidad en Alemania para el virus influenza, ¿no? Hay numerosos estudios, numerosos análisis que están disponibles y que si se necesitan os podéis poner en contacto conmigo sin problemas, sin ningún compromiso y os puedo hacer llegar para cualquier tipo de bacteria y virus.
Y un poco por terminar, la parte de legislación, sí, la parte de legislación, por si tuvierais dudas también al respecto, Envirolite está incluida en el artículo 95 de la Agencia Química Europea, bajo el epígrafe de cloro activo generado a través a través de electrólisis a partir de cloruro de sodio, por electrólisis. Como fabricante, como proveedor de sustancia y demás, ¿no? Y la materia activa, que es el ácido hipocloroso, está aprobado por la Unión Europea para los siguientes usos: los tipos de producto, higiene humana, para desinfectantes y algicidas no destinados a la aplicación directa con animales o personas, a la higiene veterinaria, alimentos y piensos, y para agua potable, ¿no? Se trata como un biocida producido in situ y como tal Sanidad lo que requiere es notificar, una notificación en el momento en el que se va a generar, una notificación en la que se demuestre, son básicamente dos documentos que hay que rellenar y hay que proporcionar la información que demuestre que el proveedor de sal que se utiliza para la electrólisis está listado como proveedor también en el artículo 95 de la Agencia Química Europea. Eso es todo lo que se requiere desde el Ministerio de Sanidad, con lo cual es bastante sencillo, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que queríamos. Yo no sé cómo me he quedado tiempo, no sé si me he pasado, no sé si he llegado, perdonad porque no lo tenía muy calculado, pero bueno, esto es un poco lo que os quería comentar. Aquí tenéis nuestro contacto si os interesara y la página web donde podéis ver esta información también más ampliada incluso. Bueno, pues muchas gracias a todos, por todos los que estáis participando con nosotros, por la acogida que tenéis siempre con estas jornadas que plantean el Itacil. En mi caso, dentro de esta jornada de tecnologías innovadoras para la industria agroalimentaria, bueno, pues yo daré los resultados, unas breves pinceladas de los resultados que hemos obtenido en nuestro equipo de investigación cuando hemos utilizado agua electrolizada para la limpieza y desinfección en la industria cárnica. Inicialmente, bueno, pues para aquellos que no nos conozcan, decir que bueno, la Estación Tecnológica de la Carne está situada en la provincia de Salamanca, concretamente en Guijuelo, y que bueno, de este centro formamos parte un equipo multidisciplinar que formamos dos grupos de trabajo, el equipo de investigación, digamos, de la Estación Tecnológica de la Carne como tal, del que yo formo parte, y también la línea de investigación de rumiantes. Dentro de nuestras amplias instalaciones, porque quien nos conozca sabe que disponemos de un centro muy grande, desarrollamos nuestro trabajo, pues contamos con una planta piloto que además cuenta con registro sanitario, y disponemos de laboratorios tanto para análisis sensorial como para análisis microbiológico como para análisis físico-químico, estos últimos con técnicas acreditadas por ENAC bajo la norma UNEN ISO 17025. Y como veis, bueno, pues estamos completamente equipados para poder dar el servicio que, bueno, pues que siempre la industria cárnica nos está requiriendo. Para hacernos una visión global de qué son los temas que yo voy a tratar en mi ponencia, bueno, pues comenzaré hablando un poco del marco legal en el que se engloba la limpieza y desinfección. Continuaré pues desarrollando un poco cómo se debe implementar un plan de limpieza y desinfección en una industria agroalimentaria, y ya en el tercer punto pues veremos cómo podemos incorporar el agua electrolizada en nuestro plan de limpieza y desinfección, haciendo hincapié principalmente en su mayor uso, que podría ser la desinfección de superficies, y terminando con otros usos que también pueden ser interesantes para la industria cárnica.
El porqué de la limpieza y desinfección, pues ya se ha hablado anteriormente. Lo primero es por seguridad alimentaria, por supuesto. Y lo siguiente, pues porque está establecido legalmente. Es decir, dentro del paquete de higiene que emitió el Parlamento Europeo se encuentra el Reglamento 852/2004, en el que se establece que todos los agentes económicos del sector alimentario deben garantizar que todas las etapas del proceso de las que sean responsables, desde la producción primaria hasta la puesta a la venta o el abastecimiento de los productos alimenticios del consumidor final, pues se deben de llevar a cabo de una forma higiénica. Y para ello, ¿qué deben hacer? Pues deben implementar un sistema de autocontrol. Sistema de autocontrol que se va a basar en el análisis de peligros y puntos críticos de control, y también deben establecer unos requisitos previos de higiene y trazabilidad. Dentro de estos requisitos previos de higiene y trazabilidad es donde se debe implementar el plan de limpieza y desinfección. ¿Cuál es el objetivo del plan de limpieza y desinfección? Pues el establecer procedimientos para eliminar o reducir hasta niveles aceptables la población microbiana de los locales, de los equipos y de los utensilios con los que se manipulan los productos alimenticios, a la vez que se debe evitar la contaminación debida a restos de productos químicos derivados de la limpieza y desinfección. ¿Mediante qué? Pues mediante el establecimiento de un programa de limpieza que debe aplicar tanto a locales, equipos y utensilios. En dicho programa se debe establecer el qué, el quién, el cuándo y el cómo, es decir, a qué equipos locales o utensilios aplica, con qué personal cualificado contamos para poder llevar a cabo las tareas de limpieza y desinfección, ¿con qué periodicidad vamos a llevar a cabo dichas tareas? Que lógicamente van a depender de si hablamos de un local, de un equipo, de un utensilio, y así estableceremos si son diarias, son mensuales, quincenales o mensuales. Y también debemos establecer procedimientos internos en los que se recojan las diferentes etapas que vamos a llevar a cabo para llevar a cabo la limpieza y desinfección de la superficie del local, del equipo, del utensilio que estemos estableciendo. Pero no solo debemos establecer estos procedimientos internos generales, sino que también es necesario el establecer una serie de procedimientos de limpieza y desinfección específicos, concretamente específicos para Listeria monocytogenes. ¿Y por qué para Listeria monocytogenes? Pues todo el mundo sabe que, bueno, Listeria monocytogenes es una bacteria bastante fastidiosa y que da un montón de problemas. ¿Y por qué? Pues por todas las características que lleva asociada esta bacteria, es decir, es una bacteria gram positiva ubicua, es decir, está ampliamente extendida tanto en el medio ambiente como en las materias primas. Pero es que además de estar extendida, pues tiene la capacidad de crecer a baja temperatura. Con lo cual, perfectamente la podemos encontrar hasta en nuestras instalaciones refrigeradas. Además, de acuerdo con diferentes estudios que se han realizado en la literatura científica, se pueden encontrar en la literatura científica, pues se observa que además podemos encontrarnos con cepas persistentes, es decir, una misma cepa puede ser aislada de las instalaciones de una industria a lo largo de muchos años. Y esto también está relacionado con su capacidad para formar biofilms, es decir, los biofilms son comunidades de bacterianas, de microorganismos, que un poco se establecen como estrategias adaptativas de los mismos para poder subsistir de una mejor manera pues, al medio que les rodea. Y esto, una consecuencia de esto, por ejemplo, puede ser pues, su adaptación a los desinfectantes. Entonces, ¿qué implica que esta bacteria tenga esta serie de características? Pues que en nuestros procedimientos específicos de limpieza y desinfección, pues debemos de incluir, por ejemplo, la utilización de desinfectantes que tengan capacidad listericida, sean específicos para listeria. Además, debemos de establecer procedimientos específicos para la limpieza y desinfección de zonas críticas, es decir, aquellas zonas que sean de difícil accesibilidad o que sean de difícil limpieza.
También debemos establecer procedimientos de desinfección alternativos e incluir acciones específicas frente a la formación a los biofilms presentes o a evitar la formación de los biofilms. Y, por supuesto, también debemos establecer una alternancia de desinfectantes con diferentes sustancias activas. ¿Cómo sabremos que nuestro plan de limpieza y desinfección lo hemos hecho correctamente? Bueno, pues para ello debemos establecer una serie de controles que bien puede ser la inspección visual complementada con controles superficiales o bien ambientales de microorganismos indicadores, como pueden ser pues, aerobios, enterobacterias, etcétera. Pero además debemos de llevar también en los entornos de producción muestreos y monitorizaciones tanto de la presencia como de los niveles, en su caso, si está presente, de los niveles en los que tenemos presente a Listeria monocytogenes. Y, por supuesto, deberemos de contar con técnicas para la detección de los biofilms. Los resultados que podamos obtener de todos estos controles, una vez sean interpretados, nos permitirán decidir si hemos implementado de forma eficaz nuestro plan de limpieza y desinfección o, por el contrario, necesita ser revisado y modificado para poder aumentar su eficacia. ¿Cuáles son los productos que de forma habitual se utilizan en la industria alimentaria y que, lógicamente, son los que se encuentran en el mercado? Pues un poco por hacer un resumen de todos ellos, en la presente tabla, pues los he clasificado en 3 grupos en función del objetivo para el que se destinan. Así podremos utilizar productos bien para la limpieza, otros para la desinfección y otro tipo de productos para la eliminación de biofilms. En cuanto a los que podemos encontrar para la limpieza, los detergentes se clasifican en función de su pH, es decir, podemos encontrar detergentes ácidos, básicos o neutros. Los detergentes ácidos normalmente son de utilidad cuando lo que queremos realizar son eliminación de incrustaciones o de depósitos inorgánicos. Los detergentes básicos pues se destinan siempre y cuando queremos eliminar restos orgánicos, como pueden ser pues, de restos de grasa, restos de sangre, etcétera. Y los neutros, pues que son menos agresivos, se utilizan siempre y cuando la limpieza se vaya a llevar a cabo de forma manual. En cuanto a los productos que podemos encontrar para la desinfección, básicamente todos van a tener una base química y en lo que se diferencian pues son en los biocidas activos en los que se basan. Los principales son los que enumero, los que más utilizados son los que enumero en la tabla, los de amonio cuaternario, cloruro de metilcalconio, aldehídos, aminas terciarias, peróxido de hidrógeno, alcoholes, cloro y sus compuestos, etcétera. Y para la eliminación de los biofilms podemos encontrar 2 tipos de compuestos, o bien los basados en una base química o en una base biológica. Para los de base química lo que pretenden es disgregar la matriz del biofilm y de esta manera acceder a las bacterias y eliminarlas, y deben incluir en su formulación tanto tensoactivos, desinfectantes, oxidantes y secuestrantes. Estos productos son mucho más económicos que, por ejemplo, los de base biológica. Los de base biológica normalmente están formulados a base de enzimas, cuya objetivo también pretende la degradación enzimática de los componentes de la matriz extracelular del biofilm. Pero en este caso también habría que acompañar este tipo de productos siempre con un desinfectante para poder llevar a cabo pues, la eliminación de las bacterias. Como podéis ver, prácticamente la totalidad de todos los productos que podemos encontrar en el mercado para llevar a cabo las tareas de limpieza y desinfección son de base química. Y como llevamos ya hablando en toda la jornada, los inconvenientes que este tipo de productos conlleva, tanto de toxicidad como de irritación, tanto para el usuario, el manipulador, como para que para nada son amigables con el medio ambiente.
Por ello, desde la Estación Tecnológica de la Carne se nos dio la oportunidad de poder participar en un proyecto que seguramente muchos de ustedes lo conocen, el proyecto Listeria Cero, que fue un plan del INIA, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, y de las interprofesionales de la cadena porcina, con objeto de reducir la presencia de Listeria monocytogenes en la cadena de los productos cárnicos porcinos. Desde la Estación Tecnológica de la Carne participamos junto con otros grupos de investigación, como el del CETIC-CICTA, que se encuentra en La Rioja, que conjuntamente evaluamos diferentes sistemas de eliminación de Listeria monocytogenes en instalaciones mediante la utilización de agua electrolizada. ¿Por qué elegimos esta estrategia? Pues ya en la ponencia anterior nos lo han dejado bastante claro, porque eso era una opción relativamente innovadora, era segura, era eficaz, no era contaminante, es fácil de obtener y de manejar y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pues es un desinfectante de última generación. Ya nos ha hablado ampliamente de cómo se obtiene a partir de agua y de sal y de electricidad, y que vamos a poder obtener dos tipos de agua, hemos visto que un agua ácida y otra agua con un pH más básico. En general, la capacidad desinfectante del agua electrolizada va a venir caracterizada pues eso, por su pH, por su concentración de cloro libre y por su potencial redox. En los ensayos que nosotros realizamos, utilizamos el equipo que aparece en la figura, que concretamente este es el que pertenece al Centro de Investigación de La Rioja. Y los tipos de agua electrolizada que, bueno, pues que eran capaces de producir con el equipo y con su agua de red es los que figuran en esta tabla de color verde y con sus características. De acuerdo, pues eso, con las bases que nos habíamos fijado de uso pues que sea seguro para los manipuladores y demás, decidimos elegir el agua neutra. Y a partir de este agua, bueno, pues no la utilizamos el agua como tal, pero también para los diferentes ensayos que nosotros realizamos, utilizamos diferentes diluciones a partir de este agua, al 20, al 80 y bueno, utilizamos el agua al 100%. Y este es el agua de red con la que nosotros preparábamos nuestras disoluciones. También aparecen en la tabla las diferentes características, tanto de pH como de conductividad, de potencial de redox y de cloro libre que presentaban las diferentes aguas que nosotros utilizábamos. Como veis, los pHs, como ha dicho anteriormente, pues era Alejandro, pues estaban en torno a un pH neutro o ligeramente ácido. Además del agua electrolizada, también por comparación utilizamos diferentes desinfectantes convencionales que se encuentran en el mercado. Un desinfectante de superficies cuyo principio activo era amonio cuaternario. Otro desinfectante alcohólico de superficies, cuyos principios activos eran alcohol isopropílico junto con amonio cuaternario, y para un producto utilizado para la eliminación de biofilms que estaba basado en peróxido de hidrógeno y amonios cuaternarios. Estos productos se utilizaron en las concentraciones que venían fijadas por los proveedores. Como material biológico para nuestros ensayos utilizamos diferentes cepas de Listeria monocytogenes, tanto cepas que obtuvimos de colecciones de cultivo tipo, como cepas salvajes que habían sido aisladas previamente, tanto de instalaciones como de productos procedentes de la industria cárnica. La totalidad de las cepas pues, englobaban los principales serotipos que a día de hoy dan lugar a los principales brotes de listeriosis. En cuanto a las superficies de trabajo con las que quisimos evaluar el efecto del agua electrolizada sobre la inhibición de Listeria monocytogenes, pues elegimos dos superficies por ser las más representativas de la industria cárnica. Por un lado, acero inoxidable como superficie no porosa y por otro lado, polietileno como superficie porosa.
Y además tuvimos en cuenta el estado en el que se encuentran las bacterias cuando están en las superficies. Es decir, normalmente las bacterias, las células se pueden encontrar en dos estados. En un estado planctónico, es decir, en un estado libre en el que las bacterias se pueden mover libremente, o en un estado sésil, es decir, las bacterias se encuentran adheridas a las superficies y formando biofilms. ¿De acuerdo? El paso de unas células planctónicas a una célula en estado sésil queda representado en este ciclo que comprende cinco fases de formación de biofilm, en el que, como podemos observar, las células planctónicas que se mueven libremente, pues se pueden acercar a las superficies y en un primer momento establecen un contacto o una adhesión con la superficie, pero dicha adhesión puede ser reversible propiamente cuando nosotros aplicamos cualquier tipo, pues, de acción o mecánica y demás. Las células bacterianas pueden volver a su estado planctónico. Si no se aplica ningún tipo de acción, las células pueden continuar con su adhesión a las superficies mediante la generación de polisacáridos y llevar a cabo una adhesión irreversible, continuando en una fase 3 con el crecimiento de dichas células e incluso su división para dar lugar a la formación de microcolonias. Estas serían, digamos, las fases iniciales de maduración del biofilm. En una cuarta etapa se produce la maduración del film propiamente dicha, es cuando se genera la matriz extracelular y ya se produce, digamos, la distribución de los diferentes microorganismos que forman el biofilm. Y finalmente, una vez que el biofilm ya está maduro, puede dar lugar a disociación de diferentes células, o bien por falta de nutrientes o por cualquier otra circunstancia, pero puede dispersarse diferentes células que forman parte del biofilm, volver a su estado planctónico y acceder a otro tipo de superficies y volver a colonizar y formar otro biofilm en una zona diferente. Para un poco sorprendente, podemos indicar que en estado planctónico únicamente se encuentra el 1% de las células microbianas que se encuentran en el ambiente, mientras que en forma sésil se encuentra el 99% de las células. En cuanto a los ensayos que realizamos, en primer lugar, para la desinfección de superficies utilizando células planctónicas, ¿de acuerdo? Los ensayos los realizamos siguiendo la normativa que estaba vigente en ese momento para poder evaluar la capacidad bactericida de una sustancia. En concreto, lo hicimos de acuerdo con la norma UNEEN 13697. En dicha norma nos establece que como superficie de trabajo debíamos utilizar acero inoxidable, la temperatura a la cual debíamos realizar los diferentes ensayos debía ser temperatura ambiente, entre 18 y 25 grados, que el tiempo de contacto entre el agua electrolizada, en este caso, con la suspensión con las bacterias debía ser de 5 minutos y que además deberíamos incluir albumina como sustancia interferiente en una concentración que utilizamos de 0,3 gramos por litro. Y para ello preparamos suspensiones celulares de Listeria monocitógenes de cada una de las cepas que íbamos a evaluar. En este caso las evaluamos de forma independiente, las tratamos con dos disoluciones diferentes de agua electrolizada al 20% y al 80%. Y con los resultados obtenidos, tras su tratamiento estadístico, pudimos observar que tanto el tipo de agua electrolizada como la cepa evaluada tenían un efecto significativo en la reducción de Listeria monocitógenes. En este sentido, podemos observar en la gráfica cómo cuando utilizábamos un agua electrolizada más concentrada, lógicamente, pues obteníamos unas reducciones mucho mayores
que cuando trabajábamos con un agua electrolizada más diluida. Y además sí que se pudo ver un pequeño efecto en que cuando trabajábamos con las cepas procedentes de colecciones de cultivo tipo, pues presentaban, digamos, una cierta mayor resistencia que cuando se trabajaban con las cepas procedentes de la industria cárnica. Cuando comparábamos los resultados obtenidos al trabajar con el agua electrolizada con los resultados obtenidos cuando trabajábamos con los desinfectantes convencionales en las mismas condiciones, pues vimos que un efecto muy marcado en cuanto al desinfectante utilizado, viendo que la inactivación de Listeria monocytogenes era mucho menor cuando nosotros trabajábamos con agua electrolizada que cuando utilizábamos los desinfectantes convencionales. Y para dar respuesta a estos resultados, pues nos planteamos ampliar el estudio y contemplar un mayor número de factores y de niveles. Así, llevamos a cabo ensayos utilizando agua electrolizada no solo al 20 y al 80, sino también al 100%, tal cual era generada, con diferentes tiempos de aplicación sobre la suspensión bacteriana, tanto de 5 como de 15 minutos, incluyendo interferiente o no incluyéndolo, y sobre cada una de las células que estábamos evaluando. Se trabajó con la superficie de acero inoxidable en condiciones ambientales y de nuevo preparábamos nuevas suspensiones celulares de cada una de las cepas a probar de forma independiente. Con los resultados obtenidos tras la realización de todos los ensayos que conllevan todas las combinaciones de cada uno de los factores, pues pudimos observar que tenían en efecto los tres primeros factores considerados, es decir, el tipo de agua electrolizada, el tiempo de aplicación y la presencia de interfiriente o no. Además, también tenía efecto significativo sus combinaciones, tanto binarias como la combinación de los tres factores. ¿En qué se traducen estos efectos? Pues cuando nosotros representábamos los resultados obtenidos cuando trabajábamos en ausencia de albúmina bovina, podemos observar que las reducciones de Listeria monocytogenes cuando aplicábamos agua electrolizada al 20, al 80 o al 100%, que aplicábamos durante 5 o 15 minutos, pues veíamos claramente que tanto al aumentar la concentración como al aumentar el tiempo de aplicación, pues la efectividad del agua electrolizada era mucho mayor en la reducción de Listeria monocytogenes. Pero cuando utilizábamos albúmina bovina como interferente, se observaba que aunque el tipo de agua electrolizada sí que ejercía un efecto significativo y también el tiempo de aplicación, este tiempo no era realmente significativo en cuanto a su efecto de reducción si no se utilizaban concentraciones de agua electrolizada al 100%. Sí que es verdad que sí que a medida que aumentábamos la concentración de agua electrolizada, las reducciones iban siendo mayores, pero realmente el tiempo de aplicación no aumentó su efectividad hasta que no utilizamos el agua electrolizada del 100%. Por lo tanto, pudimos concluir que la capacidad del bactericida del agua electrolizada pues estaba muy condicionada por la presencia de nutrientes en la superficie a tratar, siendo el uso de concentración, siendo necesaria utilizar concentraciones superiores al 80% para poder lograr reducciones de Listeria monocytogenes superiores a 4 logaritmos de unidad formadores de colonias por centímetro cuadrado. Cuando realizamos ensayos con objeto de evaluar la desinfección de superficies cuando trabajando con células sésiles, es decir, cuando sobre la superficie previamente habíamos generado un biofilm, pues pudimos observar lo siguiente. Trabajamos en este caso tanto con las superficies de acero inoxidable como con superficies de polietileno.
y evaluamos como factores también el tipo de agua electrolizada, el tipo de superficie, el tiempo de aplicación, que también utilizamos 5 y 15 minutos, y el tipo de cepa, que como observamos que en este caso el tipo de cepa no tenía ningún efecto significativo, lo que he representado en estas gráficas es la media de todos los resultados obtenidos para cada una de las cepas evaluadas. Podemos observar para acero inoxidable que las reducciones que podemos alcanzar cuando tratamos la superficie con el biofil con agua electrolizada, pues obtenemos unas reducciones comprendidas entre 4 y 6 logaritmos. Por lo tanto, son unas reducciones pues significativas y la verdad que bastante amplias, pero fue llamativo que daba igual que el tiempo de contacto fuera 5 minutos que 15 minutos, se obtenía el mismo efecto, con lo cual un contacto de unos 5 minutos es suficiente para poder alcanzar reducciones elevadas. Sin embargo, que cuando trabajábamos con polietileno, pues fue muy llamativo que las reducciones alcanzadas fueron mucho menores. Cuando el trabajar con una superficie mucho más porosa, pues implicó obtener una reducción mucho menor en la inactivación de Listeria monocitógenes. En este caso, las inactivaciones o las reducciones rondaban en torno a 2 logaritmos. ¿De acuerdo? Y en este caso no se observaban diferencias significativas, en este caso se obtenían diferencias en el tiempo de aplicación, aunque las diferencias encontradas tampoco eran demasiado elevadas, ni el aplicar 20 o 80%, ni el aplicar 5 o 15 minutos. Como vemos, podemos observar en esta diapositiva que la eficacia del tratamiento con agua electrolizada pues, era mucho mayor cuando trabajábamos con células sesiles que cuando trabajábamos con las células planctónicas. Cuando comparábamos los resultados obtenidos con agua electrolizada para la eliminación de biofilms cuando trabajábamos con un desinfectante convencional, en las mismas condiciones de trabajo en las que habíamos trabajado con agua electrolizada, se pudo observar que para el acero inoxidable no había diferencias entre utilizar un tipo de desinfectante u otro, ni tampoco había diferencias entre las diferentes cepas que evaluamos. Así podemos ver en esta gráfica que en verde se representaría los resultados obtenidos cuando se utiliza el desinfectante convencional, en azul cuando trabajamos con agua electrolizada al 20% y en naranja cuando trabajamos con agua electrolizada al 80%, podemos observar que en prácticamente la mayoría de los casos obtenemos reducciones elevadas superiores a 4 logaritmos de UFCs por centímetro cuadrados, independientemente del desinfectante que utilicemos. Y cuando trabajamos con polietileno, pues nuevamente pudimos observar que había mucha diferencia con respecto a trabajar con acero inoxidable. En este caso sí que había un efecto significativo del tipo de desinfectante utilizado y del tipo de cepa, y en el caso más notable en el que encontramos diferencias, pudimos observar que incluso el trabajar con agua electrolizada podría ser pues, mucho más efectivo en la reducción de Listeria monocitógenes que el trabajar con una agua electrolizada con un porcentaje menor de agua electrolizada que con un desinfectante convencional. Por lo tanto, en cuanto a todos los ensayos que realizamos en la aplicación del agua electrolizada para la desinfección de superficies, pudimos concluir que bajo las condiciones que nosotros ensayamos, el agua electrolizada, pues utilizada en una concentración superior al 80%, que pues podía representar una alternativa a los desinfectantes convencionales para llevar a cabo la eliminación de Listeria monocitógenes en las superficies de trabajo.
Otro uso que, bueno, pues pensamos que podría ser efectivo y que podría, bueno, pues ya que se instala una, ¿no? O se establece una instalación de agua electrolizada en una empresa, pues además de poderle dar un uso de limpieza de superficie y buscarle un uso adicional, pues se nos ocurrió que podría ser utilizada para el acondicionamiento de las tripas naturales. Las tripas naturales son muy utilizadas para la elaboración de productos embutidos en la industria cárnica y que normalmente se adquieren de forma pues, que están saladas y previo a su uso se les suele dar un tipo de acondicionamiento. En el estudio que nosotros hemos llevado a cabo, pues evaluamos los diferentes tipos de tripa que se suelen utilizar de forma habitual, que son sarta ocular. Consideramos también las diferentes concentraciones de sal en las que puede estar, que puede presentar la tripa, pues, porque se adquieren de forma salada, o bien un 2%, un 4%, dependiendo de si han sido prelavadas previamente o simplemente se utilizan directamente sacadas del contenedor donde se suministran. También suele ser una práctica habitual la utilización de antimoho para acondicionar las tripas, entonces pues llevamos a cabo ensayos utilizándolo o no utilizándolo. También evaluamos diferentes concentraciones de agua electrolizada, bien al 50% o al 100%. La relación entre volumen de tripa y volumen de agua electrolizada, que sea 1,2 o 1,1, trabajando a diferentes temperaturas, bien a temperaturas de 12 grados, que son las habituales en las empresas, o a 25 grados, en el caso de querer utilizar, pues yo que sé, un agua de grifo templada o en épocas en las que la temperatura sea superior. Y el tiempo de aplicación, si es de 10 o 30 minutos, que suele ser más o menos el periodo en el que las tripas suelen permanecer acondicionándose. Tras la realización de los ensayos, bueno, pues hicimos un tratamiento estadístico de los resultados obtenidos y podemos ver que de todos los factores que nosotros habíamos evaluado tenía efecto significativo tanto el tipo de tripa que utilizamos como la relación de la tripa y el agua electrolizada. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Se llevaron a cabo 16 ensayos que, bueno, pues a través del sistema informático nos estableció cuáles eran las diferentes combinaciones que debíamos realizar para evaluar los factores que les he explicado, y los resultados que obtuvimos fueron los que aparecen en esta columna de la derecha. Como podemos observar, las inactivaciones obtenidas fueron relativamente bajas y oscilaron entre la mínima, que eran reducciones inferiores a medio logaritmo, e incluso pues, en este caso de menos 0,3, y en el máximo de reducción obtenida pues, obtuvimos un valor de 1,4. Entonces, comparando con las reducciones que habíamos obtenido anteriormente en superficies que eran pues, más elevadas, pues nos planteamos el de si esto podría suponer una mejora a nivel industrial o no sería muy útil el llevar a cabo este acondicionamiento de las tripas con agua electrolizada. Para ello hicimos un pequeño ensayo en el que a 10 empresas elaboradoras de productos cárnicos procedentes de cerdo, les pedimos diferentes muestras de tripas que ellos utilizaban en su proceso de elaboración. En total analizamos un número de muestras de 32. Y tras los resultados obtenidos, pues pudimos observar que el 44% prácticamente de las tripas que nosotros analizamos, pues no presentaban presencia de Listeria monocytogenes, pero en el resto de los casos, un volumen superior al 50% sí que presentaban presencia de Listeria monocytogenes.
Los recuentos que llevamos a cabo en las muestras que presentaban presencia de Listeria monocytogenes, pudimos observar que un 28% de las muestras presentaban recuentos inferior a un logaritmo. El 18% de las muestras presentaban recuentos entre 1 y 2, el 6% entre 2 y 3 y superiores a 3 logaritmos presentaban el 3% de las muestras. Por lo tanto, suponía una mejoría el tratar las tripas con agua electrolizada. Pues si la empresa no lleva a cabo nada más que el tratamiento habitual, pues veíamos que en un 44% de los casos pues utilizaban muestras que no presentaban Listeria monocytogenes, pero en un 56% las muestras podían presentar Listeria monocytogenes y con lo cual producir una contaminación en el producto a elaborar. Mientras que si se aplicaba un tratamiento con agua electrolizada utilizando las condiciones que nosotros habíamos obtenido como máximas, como óptimas, en las que obteníamos una reducción superior a una unidad logarítmica, en ese caso las tripas que presentaban recuentos inferiores a 1, pues podrían pasar a formar parte de las tripas que no presentaban Listeria monocytogenes. Con lo cual, en este caso, tratando con agua electrolizada, el 72% de las tripas que se utilizaran para la elaboración de los productos cárnicos se garantizaba que eran ausentes de Listeria monocytogenes y, por lo tanto, pues era una estrategia más con la que impedíamos que nuestro producto pues fuera contaminado con Listeria monocytogenes. Y bueno, con esto creo que ya doy por concluida mi exposición. Espero que haya sido amena y útil y bueno, queda a su disposición para cualquier tipo de pregunta que quieran realizar.